Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludarte. Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico de Banorte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Qué gustazo estar en tu programa. No, hombre, al contrario, el gusto es mío. Gabriel, a ver, ¿cómo con los números más recientes, cómo se ve la economía? Y quizá la pregunta fundamental, ¿cuándo estaremos como en diciembre del 2018, por lo menos? Hijo, esa pregunta sí está complicada, estimado David. Empieza por cómo se ve y luego llegamos a esa, porque Claro. creo que el mínimo es llegar a... Es quizá donde tendremos que llegar. No, claro, porque pues, es el pico anterior, ¿no? Porque en 2019 tuvimos una caída en el PIB. Entonces, claramente, en 2018 es lo que debemos de llegar para decir ya nos recuperamos, ¿no? Por lo menos llegar a donde estábamos en diciembre de 2018 Exacto. es... ya nos recuperamos. Y Exacto. la economía empezará a levantar pasando esa marca. Exactamente. Entonces, pues hablar de recuperación se ve difícil, David. Lo que podemos hablar es de reactivación, ¿no? Entonces, pues la cifra que publicó el PIB en la semana, perdón, el INEGI en la semana, que fue el PIB del segundo trimestre, el revisado, ¿no? Que ya hemos visto la cifra anterior hace casi un mes, pues tuvimos esta caída de 18.7% de segundo trimestre de 2020 contra segundo trimestre de 2019. Esta caída, pues la peor que hemos visto en la serie trimestral del PIB, que viene desde 1980 en el INEGI, y si nos vamos atrás y hacemos un esfuerzo de arqueología económica, ahí que hizo uno su gobernador Jonathan Heath, tenemos que es la peor caída desde 1932, ¿no? Entonces, para daros una idea, bueno, es una caída muy grave, estuvo muy concentrada con una caída de más del 25% en la parte industrial, porque fue lo primero que nos pegó. Pues, ¿por dónde llegó la pandemia del lado económico? Pues nos llegó por la parte de comercio internacional, ¿no? Primero empezó en China, Europa, Estados Unidos, entonces cayó muy fuerte las exportaciones y las importaciones, eso afectaba a la manufactura, y en segundo lugar, toda la parte de construcción y servicios, ¿no? Todos los servicios que ya conocemos, si bien afortunadamente hubo empresas que pudieron hacer teletrabajo, home office, pues claramente los restaurantes, en los hoteles, todo transporte pues, sufrió una caída tremenda. Entonces, bueno, hasta ahí es la caída. La reactivación, nosotros pensamos que ya empezó desde junio, ¿no? Que Mira, porque hace... Y ahí lo estás explicando muy bien, Gabriel, porque el presidente hace un juego de palabras muy interesante. Para fin de año ya estará totalmente la activación económica. Eso es que está diciendo, y traduciéndolo al idioma que debemos hablar todos, no el que hablan los políticos, que calcula que en diciembre estaremos en semáforo verde, que a final de año. No está diciendo que la activación económica estará al 100. Pues exacto, yo creo que eso va a pasar, porque al final del día, pues mientras no haya vacuna o un tratamiento eficaz, pues ya vimos que no todo se puede reactivar y muchas de las actividades en donde vuelve a haber dinamismo, pues no es con la misma magnitud, ¿no? Porque pues al final del día, sobre todo la parte, insisto, todo lo que implica aglomeración, conciertos, turismo, cine, teatro, restaurantes, pues desafortunadamente va a despegar muy, muy lento. Hasta que no tengamos vacuna podremos regresar a la más o menos a la antigua normalidad. Entonces, lo que sí es que ya empezó la reactivación, ¿no? Porque al menos algunas cosas ya abrieron de manera más fuerte. Es más, tenemos nosotros un indicador que es el número de búsquedas de Apple Maps en México. Digo que no todo el mundo tenga iPhone, no todo el mundo utilice esta aplicación. De todas maneras, te da una muy buena idea de que las personas que van manejando o a pie ya se recuperó esta actividad, al menos casi a niveles pre-COVID. Lo que sí no ha repuntado es las personas que viajan en transporte público. Pero bueno, habiéndote dicho esto, entonces nosotros pensamos que sí vamos a ver cifras de reactivación en los próximos meses. Por ejemplo, otra forma de ver al PIB que nos ayuda mucho a ver en el margen qué tanto baja o sube es la tasa trimestral, ¿no? Porque ahorita hablábamos del menos 18.3, que es segundo trimestre contra el segundo trimestre del año pasado, ¿no? Para ver anualmente. Pero si vemos la trimestral del primero al segundo, esta cayó 17.3, también terrible, pero hacia adelante, a pesar de que la tasa anual siga siendo negativa, porque la actividad económica de todo 2020 pues va a ser menor que la 2019 sin duda, ¿no? De hecho, los pronósticos son alrededor de menos 10%, ¿no? Pero las tasas Y trimestrales... ojo, que sea menos 10% no es recuperación. Pues no, porque pues, lo que tú dices, ¿cuándo vamos a llegar a diciembre de 2018? Que ahorita llegamos ahí. Ajá. Pero para terminar de decir un poquito
este tema de qué tasas trimestrales esperamos hacia adelante después de casi 6 trimestres de tasas negativas trimestrales. Estamos esperando tasas positivas, ¿no? De alrededor, por ejemplo, de un 8% en el tercer trimestre. Entonces, eso, una vez más, no te va a indicar que ya estamos, así que ya con la cabeza fuera del agua o del pozo en el que caímos, pero sí te va a indicar ya la reactivación económica, ¿no? Obviamente, cuando ya tengamos la vacuna, probablemente en algún momento de 2021, entonces ya podremos hablar ya más. Ahora, para tratar de darte una respuesta con toda esta incertidumbre, para cuándo podríamos retomar y llegar al nivel de 2018, mira, nada más para darte un ejemplo, un escenario que nosotros vemos como optimista, no ese es nuestro escenario base. Uh-huh. Si creciéramos el optimista. Porque además yo creo que una de las uh-huh. cosas que han cambiado es que no estamos en aguas tan desconocidas que no puedes tener un escenario central porque no sabes qué viene adelante. Exacto. Sí, tristemente no sabemos si la vacuna si va a estar a tiempo, si va a funcionar, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero vamos a suponer, este escenario optimista, veamos, por ejemplo, la mayoría de las encuestas de analistas en México traen un pronóstico de alrededor de 3% para el año que entra, ¿no? Nosotros tenemos un pronóstico un poco más bajo, pero ahorita lo platico. Entonces, si creciéramos 3% en el 2021, que es el optimista, y luego en los demás, en los 3 años que siguen, creciéramos 2.5%, que más o menos es la tasa que hemos crecido en los últimos 40 años promedio. Con eso, para diciembre de 2024, estaríamos recuperándonos, llegando apenas a los niveles de actividad económica de diciembre de 2018. ¿No? O sea, que imagínate, nos tomaría de aquí a que se termine el sexenio. Sí, o sea, este sexenio, hay que ser muy claros. En materia de crecimiento económico, y ojalá nada más sea en eso, este sexenio está perdido. El 2.4, ese miserable de los neoliberales, lo vemos como una ilusión, lo vemos como... Yo decía, a ver si te gusta esta figura, Gabriel. Yo decía que la manera de juzgar económicamente este gobierno era como a los entrenadores de la selección mexicana de fútbol. ¿Llegaste al quinto partido, sí o no? ¿Hay avance o no hay avance? Pero parece que en materia de crecimiento en nos vamos a quedar en la fase de grupos. Pues sí. Ahora, para serte muy sincero, y siendo bastante crítico de las políticas públicas actuales, la verdad es que sí, la pandemia, sí, claro. Nosotros no esperábamos grandes tasas de crecimiento, pero no esperábamos una caída pues, inusitada, ¿no? Entonces, la verdad es que juzgando un poquito y haciendo nuestros escenarios anteriores pre-COVID, la verdad es que hubiera sido un sexenio tal vez de tasa de crecimiento del 1.5, ¿no? O 1.2% promedio. O sea, iba a ser un sexenio con tasas bajas. El problema es que con este mega bajón inusitado, pues obviamente tenemos este sexenio perdido en términos de crecimiento, desafortunadamente, ¿no? Porque también la otra, imaginemos que hubiera habido políticas fiscales, estos paquetes como los que, no comparémonos con Estados Unidos, que es 15% del PIB o más, pero pues lo que hicieron Chile o Perú, que van entre 5 y 10% del PIB. Sí, yo te diría, comparémonos con esos. Sí, entonces, la caída esa cosa no la quita nadie, ¿eh? O sea, ni siquiera ayuda para amortiguarla, porque vimos las caídas que tuvo Perú, Chile o algunos países europeos, ¿no? Las caídas de España, etcétera. Cayó más el PIB en España que en México, ¿no? En el segundo trimestre. Entonces, la caída no se la quita nadie, pero lo que sí es que el salvar empresas para preservar el empleo, ¿no? Y ayudar digamos, con todos los paquetes fiscales, lo que ayuda es a una recuperación más vigorosa. Y entonces, en lugar de estar pensando en un 3%, en este escenario que te decía yo que consideramos optimista, o nuestro 1.8% para 2021, la verdad es que sí hubiera sido la diferencia. Uno lo ve con los pronósticos para estas economías, que cayeron más que México, pero para el año que entra traen pronósticos de 6, 7, 8%, y para México, te digo, el optimista es 3%. Entonces, es que aquí un poco, eso hubiera sido una diferencia bien importante. Aquí un poco es... Yo trato de simplificarlo mucho para que sea claro. Es como estar... Nos dio, ¿te gusta un ataque al corazón? Y algunos fueron a un muy buen médico, se tomaron buenas medicinas, están, después de la operación, se están pues con buenas reactivaciones físicas, buenas terapias. Y México optó por, vamos a arreglarnos como los animalitos del bosque. Ya nos dio el infarto, ya nos salvamos. Pues ahí vamos a estar en casita tomando
tecitos y nanopartículas y cosas de esas, y a ver qué, cómo nos curamos, ¿no? La Creo que verdad, esa es la qué buen diferencia. ejemplo das. No, qué buen ejemplo das. Justo es eso. El infarto no te lo quita nadie ni haber estado con los mejores médicos, pero pues la diferencia es la recuperación. Totalmente de acuerdo. Y algo importante también aquí, la verdad que a pesar de este escenario sombrío del que estamos hablando, ¿no? De a lo mejor no nos toma de aquí a finales de sexenio recuperar la actividad económica, sino Ujú, ujú. nos toma a lo mejor más años, ¿no? La verdad es que yo todavía tengo la esperanza, porque hay gente muy buena en Hacienda, por ejemplo, ¿no? Yo la Hacienda verdad le es tengo. quizá de lo mejor que hay en el gobierno. Exacto. Yo la verdad sí le tengo respeto, admiración y hasta estimación a varios funcionarios públicos en Ujú. Secretaría de Hacienda, incluyendo al secretario Herrera. Entonces, por ejemplo, Como diría mi hija, por dos. sí, exacto. Entonces, la verdad, yo sí todavía tengo esperanza de que haya alguna manera de que hagamos, bueno, el gobierno tenga una política de atracción de inversión que hasta ahorita no nada más no la ha tenido, sino que la ha espantado, ¿no? Ujú. Local y extranjera. Pero son cosas que no cuestan dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, no estamos hablando que hay que aumentar el déficit para atraer inversión, no. Simplemente con un mensaje unificado, no nada más del presidente, porque el presidente es bastante predecible, ¿no? Si leemos Ujú. su libro de la Pero salida yo, o el de Economía pero a Mundial. ver, yo Ujú. claramente veo que si cambiaras a la secretaria de Energía, sería suficiente mensaje de tranquilidad. También porque la cambiaras, ¿no? Pero si la cambiaras por un perfil parecido al de quizá la secretaria de Economía, quizá, ya sería un lujo, un perfil parecido al de Secretaría de Hacienda, con eso se reactivaría la inversión. Simplemente con el cambio de perfil del titular de energía, ¿no? Una cosa bien importante aquí, David, también los legisladores. Los legisladores cada semana, a veces 2 veces a la semana, muchos mandan unas iniciativas prácticamente incendiarias. Tienes toda la razón con esto en lo que nos quedamos antes de irnos a pausa. Gabriel Casillas, director general junto de Análisis Económico de Banorte, en que las iniciativas de los legisladores son incendiarias y a veces parece que pues, responden a una agenda personalísima. Exactamente, mi estimado David. Pues como dijimos, la verdad, el presidente es bastante predecible, ¿no? Su libro Ujú, de la ujú. salida, su libro de economía moral, pues se ha pegado rajatabla a lo que dijo, ¿no? Entonces, la verdad, no Ujú, podemos, ujú. si nos gustan o no sus políticas es otro cantar, pero la gente votó por él y él está queriendo cumplir. Pero efectivamente No, las no, no, y iniciativas además de. está haciendo lo Ujú. que dijo que iba a hacer. Exacto. Entonces, de ahí no nos podemos quejar de la incertidumbre. Pero los legisladores es tremenda. Afortunadamente, ninguna de estas iniciativas ha prosperado, ¿no? Por ejemplo, quitar las concesiones a las mineras, las comisiones a los bancos, destruir el sistema de las Afores. Bueno, puedo mencionar muchísimas porque desafortunadamente el activismo ha sido tremendo, ¿no? Pero esto, aunque no prosperen, pues la verdad tiene a muchas personas, ¿no? Que quieren invertir en nuestro país, ya sea propios mexicanos, ¿no? Y Ujú, ujú. extranjeros al borde del asiento, ¿no? Cada iniciativa es una llamada y bueno, esta va a prosperar, viene del presidente o no, está en el libro o no. Entonces, la verdad es Sí, que esa es una buena guía, es un buen consejo, Gabriel, que además yo creía que era la única persona que lo hacía. no, es que la verdad, y Agarro el en este libro de López Obrador, no viene, no es. exactamente. Y sobre todo, yo ya recomiendo más el de economía moral, porque se me Sí, hace que es mucho más, ese es el digamos, efectivo. estructurado. Exacto, y lo mismo, nada más que más estructurado que la salida, ¿no? Y lo importante aquí es que ese mensaje unificado del Poder Legislativo y el Ejecutivo, es decir, no vamos a cambiar estas reglas, vengan a invertir, estamos abiertos a la inversión. Eso es un mensaje que no cuesta un peso, ¿no? Puede seguir cumpliendo con todas sus promesas de campaña, es más, puede cumplirlas mejor, porque con inversión podemos tener mayores tasas de crecimiento y el gobierno puede tener más impuestos. Entonces creo que la solución es relativamente sencilla, no al menos en papel, ¿no? Digo, a la hora de instrumentarla, me imagino que no tanto. Pero creo que ahí está una de las No, porque por soluciones bien ejemplo, importantes. tienes a una Secretaría de Hacienda que es totalmente predecible. Están haciendo lo que sí, y además dicen que van a hacer algo y lo hacen. Exacto. No, y además, la verdad es que sí, técnicamente saben lo que se tiene que hacer, etcétera. Sí, 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 Pero sí, sí, sí. sí se Y no necesita, la verdad. están en el tema de los egos, están en el tema. A mí me gusta mucho contar esta historia cuando mi papá alguna vez me dijo que es preferible pasar por tonto pero salirte con la tuya que pasar por listo y no salirte con la tuya. Hacienda practica muy bien esa estrategia. Bueno,
algo de eso, ¿no? Pero sí, coincido en los buenos, en la buena evaluación que tienes, ¿no? De la Secretaría de Hacienda. Y bueno, y bien importante, entonces, eso tú sabes que la confianza es la materia prima más importante para la Ujú, inversión, ujú. y en un momento donde caíste en un hoyo tan grande y no pudiste ayudar a tantas empresas que desafortunadamente siguieron enfrentando muchísimos gastos, nómina, impuestos, rentas, y no tuvieron ingresos, entonces, ¿cuál es la fórmula para salir del hoyo? Pues la inversión, ¿no? Entonces necesitamos inversión para que se vuelvan a recuperar ese millón de empleos de trabajadores del IMSS, o para recuperar los otros más millones todavía que vemos en el reporte de empleo, que todavía no se ven muy claros el número, pero no es un número bonito y vamos, sí preocupa bastante, ¿no? Hacia adelante, porque recuerda David, tú lo sabes muy bien, el empleo es la variable que reacciona al final de las Ujú. crisis, ¿no? Ya sea cuando caíste en el PIB, el desempleo se exacerba meses después, y cuando ya te reactivas y te recuperas, es la variable que también se recupera al final. Entonces, vienen meses complicados para el empleo, a pesar de que ya la actividad económica se esté reactivando, Sí, que el y eso es crecimiento de preocupante. empleos en este mes tiene que ver con la reapertura de la economía. Sí, y es que no nada más hay que ver la parte del IMSS, sino vemos el reporte de Sí, empleo claro. del INEGI que trae la parte de informal y una parte bien importante que no la ha destacado una persona ni nada más nosotros, la han destacado varias personas, ¿no? Varios miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, etcétera, es el tema de los disponibles para trabajar, ¿no? ¿A qué me refiero? Ujú, Y ujú. tú lo conoces muy bien. Normalmente para que una persona sea contabilizada como desempleada y esté en la tasa de desempleo, que ahorita está en 5.5%, entonces requiere contestar que no tiene empleo y también tiene que contestar que lo está buscando activamente. Entonces, hay una parte de personas que en la encuesta han estado contestando que no tienen empleo, pero que no lo están buscando. Entonces, y normalmente eran como 5 o 6 millones de personas. Vamos, y eso pues es normal, entre comillas, ¿no? Pero ahorita se llegó a ir a 20 millones en junio con N, ya bajó a 13 millones Ujú, en ujú. julio, pero estás hablando de un diferencial casi de 7 millones de personas que yo me imagino, porque pues, viendo los números luego no sabe uno ni qué, pero me imagino un ejemplo de la persona que vende helados afuera de las escuelas, ¿no? Que sabe que en vacaciones pues no va a vender paletas heladas afuera de las escuelas y cuando le preguntan, ¿tienes empleo en el verano? No. ¿Lo estás buscando? No, porque sabe que va a regresar en septiembre y a lo Ujú, mejor ujú. vive de sus ahorros o de la remesa de alguno La de sus gente de hijos. los hoteles que saben que a septiembre le dicen septiembre. Exactamente, justo eso. Muy buenos ejemplos. Entonces, de ahí, ¿qué va a pasar? Que las escuelas no están regresando de manera presencial y si regresan, quién sabe si la gente les compra helado por la amenaza de COVID. Ujú, ujú. Entonces, estas personas que están en este, digamos, modo de no tengo empleo, pero no lo estoy buscando, a lo mejor en septiembre, octubre van a decir, ya lo estoy buscando y la tasa de desempleo se puede elevar y también eso significa que a lo mejor se terminaron sus ahorros y necesitan hacer algo para comer, ¿no? Entonces, sí hay situación del empleo que preocupa en los próximos meses, aunque las cifras de actividad económica estén mejorando. Mira, por ejemplo, cosas que ahora que decías de la escuela, sector turismo, pero decías de las escuelas. Prácticamente todas las empresas de transporte de alumnos despidieron a sus choferes y a sus cuidadoras. Sí, Pues es gente que pues, pensaba que ahorita debería estar trabajando y ya no regresaron a trabajar. exactamente. Entonces, sí preocupa ¿no? David, este tema del empleo hacia adelante y cómo lo vamos a recuperar. Y la fórmula, pues no es fácil, pero vamos, es simple, es propiciar inversión. Entonces, yo creo que eso es lo primero. No se está pidiendo ya un aumento del déficit público para hacer algún programa, nada. O sea, simplemente fomentar la inversión para que esto cree los empleos que se perdieron y realmente podamos crecer a tasas más vigorosas, ¿no? Como ese 3% que los optimistas esperan para el año que entra y poder recuperar al menos el 2.3, 2.5 que tachábamos, como tú bien dijiste, de mediocre, pero al menos llegar ahí, ¿no? Mira, Entonces, es muy crecer importante. al 3%, como dicen los optimistas, nos daría un promedio de menos 2.3% en la primera mitad de este gobierno, exactamente el contrario de lo que teníamos, ¿no? Pues sí, digo, insisto, toda la pandemia es tremenda. Déjame decir una cosa de la pandemia que es interesante, David. Normalmente nosotros llevamos una cuenta de cuántos países están en recesión cada año. Desde Ujú, 1980 se puede hacer, ¿no? Entonces, más o menos la mediana, ¿no? Para no hablar del promedio, andaba más o menos en 24 países en recesión cada año, ¿no? De los ujú, ujú. casi 200 países que hay en el mundo que representan 99% del PIB. Bueno, entonces esos 24 países. En la crisis pasada, que fue la crisis financiera global más terrible desde 29, ¿no? La de Ujú, 2009. ujú. En esa hubo 91 países en recesión. ¿Sabes cuántos van a estar en recesión, que ya están en recesión este año? 157. Entonces veamos un poco
no nada más la magnitud de la crisis, sino la extensión geográfica que está teniendo, ¿no? Entonces sí es una crisis que no se da más que cada 100 años y esperemos que así se quede, ¿no? Al menos, pero sí tenemos que ver eso, ¿no? Porque sí es una crisis muy, muy fuerte. Es una crisis muy, muy fuerte. Querido Gabriel, siempre es mi placer platicar contigo. Te agradezco muchísimo. Al contrario, el gusto es mío y pues sí, te mando un abrazo y un saludo muy, muy, muy cálido a todos los que te escuchan. Gracias por la información que compartiste. Gracias.